El día de hoy vamos a ver uno de los conceptos más importantes dentro, quizá el más importante, dentro de la inferencia estadística, ¿no? Capaz que sea el concepto más importante dentro de la inferencia estadística, porque este concepto es el teorema del límite central, ¿no? Es el teorema del límite central. Y este teorema establece la conexión de todo lo que hemos visto en la materia hasta ahora, de estas distribuciones muestrales, de estas muestras conjuntas, de estos conceptos de independencia, ¿no? Hemos hablado mucho de distribuciones conjuntas, hemos hablado de independencia, hemos hablado de esta idea de los estimadores, las estimaciones, ¿no? En términos de eso, ¿no? De distribuciones, en términos de sus características propias, pero todavía no habíamos tenido un nexo directo a algo que ustedes han visto en estadística uno, como la distribución normal, por ejemplo, ¿no? Se estudia mucho la distribución normal en estadística uno, ¿no? Con algunos ejemplos, con algunos usos de la tabla, pero no se llega tal vez a valorar mucho la aplicación de eso en algo real, ¿no? En algo real como tal. Y el teorema del límite central logra esa conexión, ¿no? Nos va a conectar cualquier muestra que nosotros estemos estudiando, de cualquier naturaleza, ¿no? Si nuestro interés es el parámetro, si nuestro interés es el parámetro del promedio, ¿no? Si nosotros estudiamos medias, ¿no? Promedios, mediante muestras, el teorema del límite central dice que la distribución de la media, ¿no? La distribución de la media, siempre, siempre se comporta como una distribución normal a medida de que el tamaño de la muestra crece. El teorema del límite central nos establece eso. Ya nos da una idea de la forma de la distribución de todas las muestras posibles, ¿no? Hasta la anterior clase lo que decíamos es que una muestra queda muchas muestras posibles. Para todas esas muestras posibles, lo que quisiéramos hacer con un estimador es cómo se comporta, ¿no? Esas muestras posibles dado el estimador de algún parámetro. Y lo que el teorema del límite central nos dice ahora es que ese comportamiento de esas distribuciones muestrales, ¿no? De todas esas muestras posibles, para el estimador de la media, se comporta como una normal, ¿no? Eso es lo que nos establece el teorema del límite central. A ver, si formalizamos esta idea, ¿no? Si formalizamos esta idea, voy a trabajar con x barra chiquita, ¿no? Si x barra, ¿no? La x barra pequeña, es la media de una muestra aleatoria, es la media de una muestra aleatoria de tamaño n minúscula, tomada de una población mu, ¿no? Tomada de un universo, ¿no? Tomada de un universo, con media mu de x, es decir, el parámetro, ¿no? El parámetro de interés, el mu de x. Y varianza finita, es decir, que la varianza existe, ¿no? La varianza existe y se puede calcular, una varianza sigma cuadrado de x. Dice, entonces, si consideramos el estimador de la media, además, sí, de un determinado universo para pensar en el parámetro mu y de tal forma que también exista la varianza. Entonces, la forma límite de la distribución, ¿no? ¿Qué nos dice? La forma límite de la distribución de esta nueva variable, ¿no? Plantea que hay una nueva variable, pensemos esta z como una estandarización del estimador de la media, ¿no? Donde nos plantea qué tal si nosotros, voy a poner minúscula para que se vea mejor acá. Ya, entonces lo que nos plantea es que si al estimador nosotros le restamos su esperanza y le dividimos entre la raíz cuadrada de su varianza, ¿no? Que es exactamente el proceso de estandarización, a medida que n crece, ¿no? A medida que el tamaño de la muestra crece, ¿no? A medida que el n tiende al infinito, a medida que el tamaño de muestra tiende al infinito, podemos asegurar, ¿no? Podemos asegurar que esta variable z se comporta como una normal estándar, ¿no? Esta variable z se comporta como una normal estándar.
Entonces, lo único que nos dice es que la media muestral, ¿no? La media muestral es un estimador de la media poblacional y además esta media muestral, a medida de que el tamaño de muestra crece, la distribución muestral de la media tiende a una normal estándar, ¿no? Tiende a una normal estándar. O lo que es lo mismo, lo puedo poner de esta forma, ¿no? El estimador de la media, ¿no? El estimador de la media, a medida de que n crece, se comporta como una normal estándar, ¿no? Entonces, la media muestral, la distribución de todas las medias de todas las medias de las muestras posibles, se comporta como una normal estándar. Con estos parámetros, ¿no? Es una normal que tiene su centro en mu, ¿no? Esto era importante porque era un criterio de insesgadez por el teorema visto en la anterior clase. Y la varianza de esta media es exactamente igual a sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Eso igual a algo que habíamos demostrado en la anterior clase. Entonces con esto ya tenemos una forma funcional, una forma bastante ya más fácil de manejar, como una distribución muestral de la media. Entonces la media, el estimador de la media, se comporta como una normal a medida de que n crezca, ¿no? A medida de que el tamaño de muestra crezca. Este concepto de n grande, ¿no? Este concepto de n grande puede resultar demasiado ambiguo a veces, ¿no? Acá en la formalización del teorema lo que dice es que n tiene que tender al infinito para que esto se cumpla. En aspectos mucho más formales o bueno, mucho más prácticos, ¿no? Esta idea de n grande, esta idea de que n debe tender al infinito, tradicionalmente hay textos que dicen que n sea mayor a 30, ya se está cumpliendo esta idea de normalidad, ¿no? O incluso hay textos que dicen, bueno, con un n de 20 o más, ya se cumple la idea de la normalidad. Esto es bien interesante porque lo que estamos planteando es que la distribución muestral de la media se la puede parametrizar, ¿no? Se la puede parametrizar. Aquí podemos poner otra nota, ¿no? Este teorema nos permite, ¿no? Nos permite indicar que la distribución de la media, ¿no? Que la distribución de la media se puede parametrizar a una normal, Quizá esto es lo más importante de este teorema porque nos da esta idea de parametrizar, tiene el sentido de que nos dan un marco, nos da un marco de referencia, una distribución para utilizar la distribución en lugar, ¿no? En este caso lo que nos dice es, como esta tiene una normal, ¿no? Ya no necesitan estudiar todas las muestras posibles, necesitas estudiar a una normal con estas características. Y ustedes en estadística 1 ya han aprendido a sacar las probabilidades de una normal cualquiera. Entonces lo importante de este teorema es eso, ¿no? Que nos dice, bueno, estamos estudiando muchas muestras posibles de la media y bueno, como esto tiende a la normal, ya no necesitas estudiar todas las muestras posibles. Te concentras en esta distribución que dice que converge la media muestral, ¿no? Entonces, esa es básicamente la ganancia, ¿no? de este teorema, ¿no? Que no lo vamos a demostrar como un teorema, sino que lo vamos a simular, ¿no? Lo vamos a simular para tener una idea de esta n grande. Vamos a simular el teorema del límite central para que un poco entendamos de qué se trata, ya entendamos de lo que se trata. Es como en el caso de los dardos, ¿no? La anterior decíamos, cada muestra es como un dardo, ¿no? Cada estimación es como un dardo, ¿no? Si yo tengo todos los dardos para lanzar y todos los dardos están en el centro y cero insesgado, y ahora además de alguna manera sé una característica de todos los dardos, ¿no? Todos los dardos provienen, ¿no? Tienen una distribución de tipo normal, ¿no?
Eso es lo que me está planteado de alguna manera este teorema, ¿ya? Entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Para que se entienda este teorema. Vamos a suponer una población muy grande, ¿no? Vamos a simular una población muy grande. Imaginemos que simulamos el dato de 1 millón de personas, ¿no? Vamos a simular que tenemos el dato de 1 millón de personas. Ahí está el millón de personas. Vamos a simular a una variable edad, ¿no? Vamos a simular a la variable edad de este grupo de 1 millón de personas, ¿no? A la variable edad de este millón de personas. Vamos a suponer 1 millón de edades distintas, ¿no? Edades que se mueven de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100 edades. ¿Cuál es la idea? ¿No? Vamos a, eh, vamos a hacer dos simulaciones para que se vea que este teorema se cumple en cualquiera de los casos. ¿Ya? Vamos a suponer dos escenarios. Vamos a suponer que todas estas edades, ¿no? Este millón de edades, se comporta como una uniforme, para empezar, ¿no? La uniforme, si recuerdan, es una distribución que no tiene una concentración en ningún lado, ¿no? No tiene una concentración en ningún lado. Entonces, por eso vamos a suponer primero una variable muy volátil como una uniforme. Y después vamos a asumir también una otra variable que es un poco más trabajada como una normal, por ejemplo, ¿no? Vamos a simular estos dos datos, ¿no? Un dato uniforme y un dato normal, ¿no? El uniforme es imaginarnos que tenemos una población con mucha variación y este enfoque de información concentrada es imaginarnos que la información se concentra alrededor de un valor, ¿no? Esa es nuestra simulación de interés. ¿Ya? Así que para esto vamos a hacer lo siguiente. Esto es más que todo para que puedan ver el teorema en acción, ¿no? Cómo funciona. Ahí estoy simulando para 1 millón de datos, ¿no? X1 y X2, ¿ya? X1 y X2. X1 son una simulación de 1 millón de datos, 1 millón de datos que simulan la edad que tiene una distribución uniforme. Y el X2 es igual, otra simulación de 1 millón de edades que tienen el comportamiento de una normal. Si nosotros lo vemos eso gráficamente, es más o menos esto, ¿no? A ver, estaríamos viendo esta uniforme y esa normal, ¿no? Si lo queremos ver gráficamente. Este ejemplo sirve porque, para empezar, este uniforme es muy volátil, no tiene ninguna concentración específica. Esta tiene una concentración en su centro, ¿no? Que es alrededor del 50 más o menos, ¿no? Ahí está su centro. Tenemos esas dos poblaciones muy grandes de 1 millón de personas, ¿no? 1 millón de personas. Podemos explorar sus parámetros, ¿no? Veamos, ¿no? Veamos sus parámetros, ¿no? Veamos sus parámetros. Por ejemplo, el promedio, ¿no? El promedio de x1, de esta variable que se comporta como uniforme, tiene un promedio de 50.01. El promedio del x2 tiene un promedio de 50.00, ¿no? Ambas distribuciones tienen un promedio muy parecido, ¿no? Si les pregunto acerca de la variabilidad o de la varianza, seguramente, ¿no? Si le pregunto la varianza de x1 y la varianza de x2, ¿no? La varianza de x1 es de 833, una varianza fuerte, y la varianza de x2 un cuarto de la anterior, ¿no? Esta tiene menos variabilidad porque se concentra más la información alrededor de un valor, y este tiene mucha más variabilidad porque la información no está concentrada en ningún lado, ¿no? Eso como algunos parámetros, ¿no? de la distribución. Para mí esta es la media, ¿no? Esta es la media poblacional, la que quiero estimar, en la que se enfoca el teorema del límite central, ¿no? Esta es la media poblacional, la media poblacional. Vamos a hacer nuestra simulación del teorema del límite central considerando, para empezar, una muestra muy pequeña de tamaño 30, una muestra de tamaño 30, una muestra de tamaño 100 y después una muestra de tamaño 500, ¿no? Para que vayan viendo las diferencias que existen.
Muestras de tamaño 30, muestras de tamaño 100 y muestras de tamaño 500. Si eligiéramos muestras de tamaño 30, ¿no? Si eligiéramos muestras de tamaño 30, ¿de cuántas formas se pueden sacar muestras de 30 tomadas de 1.000.000? ¿No? Muestras de tamaño 30 sacadas de 1.000.000, esta es la cantidad de muestras posibles. ¿No? Si sacamos, ¿no? Si sacamos muestras de tamaño n minúscula, es decir, muestras de tamaño 30 de una población de 1.000.000. ¿No? Esta es la cantidad de muestras posibles que se pueden armar. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? No necesitas estudiar todas estas muestras posibles, porque yo te aseguro que cuando n crece, ¿no? Estas muestras posibles, todas estas muestras posibles, se comportan como esta normal, ¿no? Se comportan como esta normal. Eso es lo que me está estableciendo el teorema del límite central. Eso es lo que vamos a tratar de convencernos, ¿no? Entonces, igual que en anteriores veces, vamos a tratar de ir sacando muestras, varias muestras aleatorias, ¿no? Y tratando de construir la distribución, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos a esta distribución muestral, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos a esta distribución muestral de esta cantidad de números, ¿no? Obviamente no vamos a poder generar toda esta cantidad de muestras, pero sí vamos a poder generar al menos unas cuantas, ¿no? ¿Qué tal si generamos al menos 1.000 muestras, ¿no? 1.000 muestras, sacamos 1.000 muestras de todas estas de acá, ¿no? Es como tirar mil dardos, digamos, ¿no? Entonces, definimos, vamos a sacar como 1.000 muestras. ¿Cuánto representan estas 1.000 muestras del total de muestras posibles? Es infinitamente nada, ¿no? Es 0.000143%, ¿no? 1.000 no es nada de todas estas muestras posibles, ¿no? Vamos a ver un pedazo de esas muestras posibles, ¿no? Y van a ver que aún viendo ese pedazo de muestras posibles, este concepto de normalidad va a aparecer, ¿no? Este concepto de normalidad va a aparecer. Entonces simularemos estas 1.000 muestras distintas de tamaño n, y para cada muestra vamos a calcular su media, ¿no? Como antes, ¿no? ¿Cuál era la idea? Aquí, ¿no? Antes de entrar en el for, vamos a sacar una muestra para la x1, una muestra de x1 de tamaño n. Aquí está una muestra de tamaño 30. Vamos a sacar luego otra muestra de tamaño n para la x2. Otra muestra. De cada muestra vamos a sacar su media, ¿no? Saco la media muestral de estas, que en este caso sería, ¿no? La suma de estos 30 valores dividido entre 30, la suma de estos 30 valores dividido entre 30. Y eso lo voy a ir almacenando en estos vectores, ¿no? El x bar 1, el x bar 2, ¿no? Los voy almacenando para tener un vector con todas las medias de estas 1.000 muestras que voy a ir sacando. Es lo que hace este for. Entonces, ¿no? Creo los vectores y saco las 1.000 muestras, ¿no? Está sacando las 1.000 muestras. ¿No? Saca, calcula, ¿no? Las 1.000 muestras. Entonces, para el x1, que era esta, ¿no? Estos son el 1.000.000 de datos. Yo acá en el x bar 1 tengo 1.000 medias muestrales, ¿no? 1.000 medias muestrales, ¿no? 1.000 medias muestrales de 1.000 muestras posibles. ¿De quién? De la x1. La x1 era la más volátil, ¿no? Y lo mismo con el x bar 2. Ahí tengo 1.000 medias muestrales, 1.000 medias muestrales del x2. Y el x2, recuerden, se comportaban como una normal, ¿no? Se comportaba como una normal. En ambos casos estoy haciendo el mismo procedimiento, ¿no? En ambos casos estoy haciendo el mismo procedimiento. Si recordamos, ¿no? Si recordamos el teorema 1, ¿no? El teorema antes del teorema del límite central, ¿qué decía? Que la media de las distribuciones muestrales es igual a la media del parámetro. Bueno, es igual al parámetro, ¿no? La media de la esperanza de las medias muestrales, ¿no? La esperanza de las medias muestrales es exactamente igual al parámetro, ¿no? Eso lo teníamos en este teorema anterior, ¿no? Si recuerdan, este era nuestro teorema, que decía que la esperanza de las medias muestrales, la esperanza de estas medias muestrales, es igual a mu de x, no es igual al parámetro. Y por otro lado teníamos esto, que la varianza
de estas distintas medias de cada una de las muestras es igual a la varianza de los datos sobre n, ¿no? Eso podemos contrastar ahora, ¿no? Eso podemos verificar ahora si se está cumpliendo o no. Eso podríamos contrastar ahora si se está cumpliendo, ¿no? Dado que ya tenemos una aproximación de 1000 medias muestrales, ¿no? 1000 distintas medias muestrales. Entonces, para el teorema 1 lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Primero tenemos la media de los datos. Este es el parámetro, ¿no? Que es 50.01. Y ahora puedo sacarle la esperanza a mis 1000 medias, ¿no? A mis 1000 medias del x1 también, que eso sería min de x bar. Dice que estas deberían parecerse mucho. 50.01, ¿no? 49.86, ¿no? Tal vez no son tan cercanas, pero están relativamente cerca, ¿no? Voy a medirlo esto en valor absoluto. 0.14. A medida de que yo reconstruya mejor la distribución muestral, ¿no? Este número se va a volver más corto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de 1000 muestras sacamos 10.000 muestras? 10.000 muestras posibles. 10.000 muestras. Mismo ejercicio ahora con 10.000 muestras, ¿no? Para mejorar esta aproximación del teorema 1. Vamos a probar con 10.000 muestras. Está sacando las 10.000 muestras. Me demora un poco. Y a ver. Esperemos un poco. Está sacando muestras. Calcula la media de la muestra. Lo guarda, ¿no? Igual no nos estamos acercando nada al tamaño de la distribución muestral, ¿no? Este es 0.00, ¿no? 142,0%, ¿no? Y veremos qué pasa. Y ya está. Ya han sacado las 10.000 muestras, ¿no? Las 10.000 muestras. Aquí, por ejemplo, se ve en el objeto. Aquí está el x bar, ¿no? Es un vector con 10.000 diferentes medias para cada una de esas 10.000 muestras, ¿no? Para el x1 y para el x2. Si calculamos el valor absoluto, ahora va a ser un valor mucho más pequeño, ¿no? Antes era 0.14, ahora es 0.03, ¿no? Si tomáramos 100 muestras posibles, este valor sería mucho más preciso, mucho más preciso. El teorema nos dice que son exactamente iguales, ¿no? Nosotros estamos tratando de verificar que eso se cumpla, ¿no? Ya, este era el concepto de insesgadez, ¿no? Este era basado en insesgadez, esto era la esperanza. Y el otro concepto que nos dice es que la varianza de estas distribuciones muestrales es igual a la varianza de los datos originales, ¿no? A la varianza de los datos originales. ¿Cómo calculo la varianza de los datos? ¿No? Puedo ir por definición. Por definición de los datos, ¿quién era? Es x1 menos la media de x1, todo esto al cuadrado de x1, todo esto elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre n grande, ¿no? Esa es la varianza por definición, ¿no? Perdón, este sería la suma de esto, ¿no? La suma de esto. Esa es la varianza por definición, ¿no? Esta sería la varianza por definición, este sería el parámetro, ¿no? Este sería equivalente al sigma de x, ¿no? Este sería el sigma de x, la varianza de los datos, ¿no? La varianza de los datos. En nuestro teorema, este es equivalente a este de acá, ¿no? Al numerador, a este sigma cuadrado de x. Ese es este valor, ¿no? Sigma de x1, ¿no? Sigma cuadrado de x1. Lo mismo haría para el sigma cuadrado de x2, ¿no? Para el x2 exactamente lo mismo. Ahí está, esto lo voy a guardar en sigma cuadrado de x1. Y este de acá se llama sigma cuadrado de x2, ¿no? Para tener las dos varianzas, ¿no? Para tener las dos varianzas.
La varianza de los datos de x1, la varianza de los datos de x2. ¿Qué decía el teorema 1? Que si yo le saco la varianza a las medias muestrales, no se olviden que las medias muestrales están acá en esta x bar 1 y en el x bar 2, le sacaré la varianza a eso, ¿no? ¿Cómo le saco la varianza a eso? Como son 10.000 medias muestrales, por definición igual de esperanzas, ¿no? Sería la sumatoria de las variables elevada al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Esto por su probabilidad, que en este caso es una en... No, esta es una dividida entre k, ¿no? Porque estamos suponiendo que tenemos 10.000 muestras posibles, ¿no? Y cada una de esas muestras posibles tiene la misma probabilidad, ¿no? Esto menos su promedio, ¿no? Menos su promedio. O bueno, menos la esperanza al cuadrado del x bar, ¿no? Menos la esperanza de x bar al cuadrado. No, menos la esperanza de x bar al cuadrado, ¿no? Esa es la definición de la varianza, ¿no? En términos de código, ¿no? Ahí está la varianza para el x, para la media de la variable 1, y esta es para la media de la variable 2, ¿no? Las respectivas varianzas, ¿no? Las estimaciones de la varianza. ¿Qué dice el teorema? ¿No? Que este valor que lo estoy calculando exclusivamente con las medias, ¿no? Con las medias muestrales de estas 10.000 muestras, debería ser exactamente igual a ¿quién? Al sigma cuadrado de x1 dividido entre el tamaño de la muestra. Estos dos deberían parecerse. Este se calcula con las medias muestrales y este se calcula con los datos originales, ¿no? Este es 27.61 y el otro es 27.79, ¿no? Nuevamente el efecto de redondeo, ¿no? Es el tema de que estamos tomando 10.000 muestras, eso que hace que estos no sean exactamente iguales, pero se parecen bastante, ¿no? A medida de que el K sea más grande, es decir, hagamos más simulaciones, ¿no? Es decir, si hagamos 1.000.000 de simulaciones, es muy probable que estas sean mucho más pequeñas, ¿no? Estas comparaciones sean mucho más pequeñas, ¿no? Pero noten que son casi iguales, ¿no? Lo mismo debería suceder para la x barra 2, ¿no? Que en este caso sería así, ¿no? Para el x barra 2, que era la normal, 7.47, 7.49, ¿no? Esta es para la normal, esta de acá, la x1 era para la uniforme y esta, la x2, es para la normal. No se olviden que la uniforme es mucho más volátil que la normal en nuestro caso, ¿no? Y no por nada también la cercanía es mucho más, pareciera más precisa, digamos, la que es con la normal, ¿no? Esto lo voy a poner así en absoluto para comparar ambas. Ahí está, la diferencia es de 0,2 para la normal, y para el uniforme es de 0,17, ¿no? Una diferencia de 0,2, 0,17, ¿no? El punto de comparar aquí la uniforme y la normal es para mostrarles que esa convergencia a veces es mucho más rápida, cuando los datos están mejor comportados. Acá la uniforme es la que no se comporta muy bien porque es muy variable, ¿no? Tiene mucha variación, ¿no? Tiene mucha variación. Por lo tanto, como ven, tal vez le está costando más acercarse al cero, ¿no? Porque esto tiene que ser técnicamente cero, porque es lo que nos dice el teorema, ¿no? Va a ser cero a medida de que nosotros reconstruyamos con mayor precisión la distribución, ¿no? Que este K lo sumamos un cero más o dos ceros más, entonces cada vez esto va a ser más preciso, ¿no? Ya, vámonos a la parte más visual, que es lo interesante de esta parte, ¿no? Vámonos a la parte más visual, que es lo interesante. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Que sin importar, ¿no? Sin importar la distribución original, noten que el x1 era uniforme y el x2 es normal, ¿no? Sin importar esto, la forma que va a tener las medias muestrales, la distribución de la media muestral, ¿no? Ya sea el x barra 1 o el x barra 2, la forma va a ser como una normal, dice, ¿no? Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar en función de los datos, más o menos cuál es el comportamiento de los datos que se observan en estas medias muestrales.
Ahí está el primero del X1, que era la uniforme. Y ahí está la X2, que era la normal. Ahí está el comportamiento de ambas, ¿no? Noten que en ambos casos las dos tienden a un comportamiento similar, ¿no? Los dos tienden a un comportamiento similar. Y eso es bien importante de que lo tengan presente, ¿no? Los dos tienen un comportamiento similar. A ver, vayan analizando los gráficos para ver si tienen alguna similitud más, aparte de la forma. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna similitud más? Ya. Ahora vámonos a una visión un poquito más precisa. Ya, a ver, vamos a dibujar la X bar 1 para empezar. Esta era la que provenía de una uniforme, ¿no? Esta es la forma de la X bar 1, ¿no? Esta es la forma del X bar 1. Y sobre esta vamos a dibujar la normal que dice que debería ser, ¿no? Vamos a dibujar una distribución normal. A ver si me sale. De tal manera que su centro de esta distribución normal es justamente el centro de los datos. Y su varianza es el sigma cuadrado x1, ¿no? Esto dividido entre n. A ver si me deja. Ya, vamos a hacer así mejor. Ya. Esta de acá es la distribución normal. Esta es la distribución normal, ¿no? Este grafiquito de acá es la distribución normal con media en mu de x, ¿no? Y varianza sigma cuadrado de x, ¿no? Es esta normal de acá. Es esta, ¿no? Para los datos de x1, ¿no? Es una normal que tiene su centro en mu de x, ¿no? En 50 algo. Y una varianza equivalente a sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Esa la he calculado sobre los datos, ¿no? Aquí pueden ver en la codificación eso, ¿no? Sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Solo que en el R le tengo que dar la raíz, la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de eso, ¿no? Esa es la distribución, ¿no? Que dice el teorema del límite central que se acerca, ¿no? A esta distribución debería parecerse los datos, ¿no? Entonces vamos a sobreescribir sobre esta los datos del X bar 1. Vamos a sobreescribir esto. Ahí está, ¿no? A ver, esto lo voy a poner de 30 a 70 para que se vea mejor. Esa es la distribución normal original, la paramétrica, la que conocemos sus características. Y la línea azul son los datos, ¿no? La distribución que se construye a partir de los datos observados, ¿no? De estas 10.000 muestras posibles, ¿no? Entonces, aquí podemos observar claramente, ¿no? Que sí, ¿no? La distribución muestral de la media es una normal, ¿no? Se comporta como una normal, con los parámetros que nos han definido. Su centro
en el parámetro, en el parámetro de la media, y su varianza siendo igual a la varianza de los datos dividido entre el tamaño de muestral, ¿no? Entre el tamaño de la muestra. Y este es para la uniforme, ¿no? No se olviden que este es el caso de la uniforme. Este es el caso de la uniforme. Este era para la uniforme. Siendo tan volátil, ¿no? Siendo tan volátil, igual la convergencia se está dando, ¿no? Igual la convergencia se está dando. Si observamos con la otra distribución que era la X2 debería ser mucho más rápida el acercamiento. ¿Por qué la X2? Porque la X2 originalmente era una normal, ¿no? Que tenía de alguna manera un mejor comportamiento que el uniforme, ¿no? Esta es la normal, esta es la distribución original de los... Bueno, esta es la distribución normal a la cual debería apuntarse la distribución de la media. Si vemos la distribución de la media, ahí está, ¿no? Igual, ¿no? Igual se acerca bastante, ¿no? Entonces, esta idea de la simulación lo que nos permite hacer, o básicamente confirmar o asegurar, es que sí, efectivamente la distribución muestral de la media se comporta como como una normal, ¿no? Se comporta como una normal, con parámetros ya definidos, ¿no? Con parámetros ya definidos. A medida de que las simulaciones crezcan, ¿no? Si tengo 20.000, 30.000, 100.000, 1.000.000 de simulaciones, por decir, esto ya va a ser prácticamente igual, ¿no? Aquí hay algunos lugares donde no hay un solapamiento exclusivo, pero si uno hace un test estadístico de comparación de distribuciones, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Son dos distribuciones exactamente iguales, ¿no? Ya. Entonces ya con eso podemos utilizar las ventajas de este teorema, ¿no? Ya con eso podemos utilizar las ventajas de este teorema. Ya. Tal vez antes de pasar al ejemplo, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Nadie. Ya, vámonos entonces con un ejemplo, con un ejercicio más que todo. Ya, a ver, vamos a cambiar un poco aquí los datos. Si tiene una muestra de... A ver, para convencernos de usar la normal, nuestra regla va a ser mayor a 20, nuestra regla va a ser que sea mayor a 30, ¿no? Es casi suficiente, mayor a 30. Nos va a suponer, ¿no? Se tiene una muestra de 35 personas, ¿no? Se tiene una muestra de 35 personas de una población sobre la cual se mide su estatura en centímetros, ¿no? Se mide la estatura en centímetros. Se calculó la media muestral, ¿no? De estas 35 personas, se ha calculado la media muestral de esa única muestra, ¿no? En este ejercicio estamos con una única muestra, ¿no? Y se obtiene esta media, ¿no? 167.6, ¿no? Suponiendo una varianza poblacional de 44, ¿no? Esta es la varianza de los datos, ¿no? Suponiendo una varianza poblacional de 44, calcular la probabilidad que el estimador de la media sea mayor a 1,70, ¿no? Calcular la probabilidad que el estimador de la media sea mayor a 1,70. Noten que aquí hay un concepto que nos piden que básicamente es este, ¿no? Calcular la probabilidad. Para calcular cualquier probabilidad, yo necesito la distribución, ¿no? Una distribución de probabilidades para aplicar las fórmulas de cálculo de una probabilidad. Si vemos las condiciones, ¿no? Las condiciones están dadas. Para empezar, es una muestra relativamente grande, es mayor a 30. Aquí se los voy a sombrear. Esta es una muestra mayor a 30. Se está estudiando a la media muestral. Bueno, se está estudiando a la media muestral. Es decir que el teorema del límite central nos dice justamente eso. Que el estimador de la media, bueno, la media muestral converge a una normal, ¿no? Converge a una normal. Entonces están cumpliendo todas las características. Por lo tanto, yo voy a poder utilizar la distribución normal para resolver este ejercicio. Entonces,
¿qué se está pidiendo? ¿No? Calcular la probabilidad que esta media, ¿no? La media sea mayor a 170. ¿No? Calcular la probabilidad de que la media sea mayor a 170. Sabiendo que el promedio es de 167, sabiendo que hemos recolectado una muestra de 35 personas. ¿No? ¿Cómo resolveríamos esto? ¿No? Ahí está, ¿no? Por el teorema del límite central, ya que n es igual a 35, nosotros podríamos asegurar lo siguiente, ¿no? Ya podríamos asegurar lo siguiente. Podríamos asegurar que... ahí está, ¿no? Podríamos asegurar lo siguiente. Como la media es de... el tamaño de muestra es de 35, y vamos a utilizar el teorema del límite central, ya podríamos asegurar que esta media, ¿no? Se distribuye como una normal, con un centro. La pregunta es quién va a ser el centro, ¿no? Como tengo la estimación de la media muestral, usaré ese centro como una estimación, ¿no? Como una estimación del centro. Entonces voy a decir, a x barra se distribuye como una normal, con centro, como no tengo el parámetro como tal, voy a utilizar el estimador para suplantar ese parámetro, ¿no? Entonces, ese es el centro. Y su varianza, bueno, en este caso la desviación estándar, porque es la que necesito para calcular la normal, ¿no? Es por definición la raíz cuadrada de la varianza sobre la cantidad de la muestra, ¿no? Esa es la desviación estándar. Entonces sería 44 dividido entre 35, ¿no? 44 dividido entre 35. Y con esos cálculos yo ya debería poder tener todo para responder el ejercicio, ¿no? A ver, un momentito, voy a anotar esto. Ya, así nomás lo voy a dejar, después lo voy a corregir. Ya, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? X barra se distribuye como una normal con centro ¿en dónde? En 167.6. 167.6. Y una desviación estándar de la operación de esto, ¿no? La raíz cuadrada de 44 dividido entre 35. 1.12. 1.12. Por lo tanto, esto sería así, ¿no? 1.12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resolver esto como un ejercicio de estadística 1. ¿Cuál es la probabilidad de que x barra sea mayor a 170? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que x barra sea mayor a 170? Como x barra se distribuye como una normal, ¿qué hacíamos cuando sucedía eso? Estandarizábamos, ¿no ven? Estandarizamos. ¿Cuál es la probabilidad de que x barra se distribuya como una... Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que x barra sea mayor a 1,70, ¿no? Sea mayor a 1,70. Como x barra se distribuye como una normal, la estandarizaremos para utilizar una tabla de la distribución normal. La x barra se va a volver z y el 1,70 lo estandarizo, ¿no? Estandarizo el 1,70. Estandarizo el 1,70 en función de los diferentes valores que hay, ¿no? Entonces ahorita vamos a buscar estos valores, ¿no? Estandarizo 1,70 menos el promedio, que es 1,67.6. Todo esto dividido entre la desviación estándar, ¿no? Ese es el proceso de estandarización de estadística 1. Esto sería 1.12. Es 3.92. 3.92. Entonces este sería 3.92. Bueno, 3.93, ¿no? Redondeando bien, ¿no? 3.93. Es el valor menos el promedio dividido entre la desviación estándar, ¿no? Es el proceso normal de estandarización. Eso es 3.93. Para utilizar la tabla de la normal, esto sería la probabilidad de z mayor a 3.93. Esta yo la puedo invertir y se podría volver como 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 3.93. 3.93.
Y este 393 es el que yo buscaría en las tablas, ¿no? En las tablas de la distribución normal, ¿no? Este 393 es el que buscaría en la tabla de la distribución normal. Y esto ya sería más trabajo de estadística uno, digamos, ¿no? Uno menos el phi de 393, ¿no? Uno menos el phi de 393. ¿Cuánto será el phi de 393? ¿Alguien tiene su tabla de la distribución normal? Ahora yo voy a tratar de pasarles. Ahí está. Nos acabo de mandar al Telegram una de las tablas de la normal, ¿no? La normal era esta, ¿no? Es la acumulación, este phi, este phi se lee como la acumulación en probabilidad hasta el 393, ¿no? Ni una normal estándar. Aquí está la normal estándar, es la acumulación, esta área, ¿no? Hasta el 3.93. En mi caso estoy en los positivos. 3 4 no, noten que esta va solamente hasta la 349, ¿no? Esta tabla va solamente hasta la 349. Hasta la 349. No, no hay valor más alto que ese, ¿no? Entonces, el 393 debe ser muy cercano a uno todavía, ¿no? Y cuando tenemos problemas de tablas, ahí, por ejemplo, la distribución, los software estadísticos son muy útiles para eso, ¿no? Puedo utilizar el pnorm, ¿no? El pnorm, donde lo que le digo es básicamente la acumulación, ¿no? En este caso quiero ver cuánto se acumula hasta, a ver, para que vean que es lo mismo que la tabla, hasta el 3.49, ¿no? Hasta el 3.49, que debería ser este valor, ¿no? Hasta el 3.49, hasta el 3.49, ¿cuánto se acumula en probabilidad? ¿No? Ahí está, el 0.9997, que es este valor que se está mostrando, ¿no? 99,98. En este caso, ¿no? 99,97 redondeando todo, ¿no? En mi caso quiero el pnorm del 3.93, ¿no? Un número mucho más cercano al 1, ¿no? Entonces esto sería 1 menos ese valor, ¿no? Ese sería el resultado de este ejercicio. 1 menos ese valor es prácticamente, ¿no? 0.0005, ¿no? Perdón, con 5 ceros. ¿Dónde estás? Ahora sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Sus 5 ceros, ¿no? 0.000425. Es muy poco probable, ¿no? Es muy poco probable que eso suceda, dice, ¿no? Es muy poco probable que eso suceda. ¿Qué estaba pidiendo el ejercicio, no? Hay una muestra de 35 estudiantes. De estos 35 estudiantes he sacado una muestra y he visto que su promedio de estatura es 1,67, 6. Como es una muestra, es lógico pensar, bueno, este dato es como cuando tiramos los dardos, ¿no ve? Entonces, si tiro los dardos y sale este 167, sería, bueno, como hay muchos otros dardos, ¿no? Como hay muchas muestras posibles, dado que yo ya tengo una aproximación para conocer la distribución de estas medias, es razonable pensar, bueno, en esta probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de que en realidad, ¿no? El valor, el parámetro, ¿no? Bueno, ¿cuál será la probabilidad de que la media sea mayor a 1,70, ¿no? Que en realidad no sea 1,67, sino que sean un poco más, ¿no? Tengan más estatura, ¿no? Y esa probabilidad, ¿no? La probabilidad de que eso suceda, ¿no? Según el ejercicio, es una probabilidad muy baja, ¿no? Es una probabilidad muy baja que eso ocurra. ¿No? La media del grupo debe estar nomás cercano a 1,67, ¿no? Es lo que nos establece ese ejercicio. Ya, preguntas, dudas hasta esta parte. Tal vez un ejercicio para ustedes.
Un ejercicio. Un ejercicio, ¿no? Se conoce la media de gastos en transporte. Se conoce la media de gastos en transporte de se conoce la media de gastos en transporte de una muestra, ¿no? De una muestra de una muestra aleatoria, ¿no? El concepto para usar todo lo que estamos usando es que esto sea aleatorio, ¿no? Cuando digamos muestra vamos a suponer eso. Ahora lo estamos enfatizando porque eh, tienen que ser muestras aleatorias. Si no son muestras aleatorias, toda esta teoría no se puede utilizar, ¿no? Entonces se conoce la media de gastos en transporte de una muestra aleatoria de estudiantes de la UMSA, ¿no? De la UMSA. Se conoce la media de gastos en transporte de una muestra aleatoria de estudiantes de la UMSA en un día cotidiano, ¿no? En un día habitual o en un día normal, ¿no? En un día normal. El valor es de 9.50, digamos, ¿no? Es de 9.50 bolivianos. El valor es de 9.50 bolivianos, ¿no? Suponer, ¿no? Suponer que la varianza, ¿no? Suponer que la varianza de los datos, ¿no? La varianza del gasto, ¿no? La varianza del gasto es de 4, ¿no? Suponer que la varianza del gasto es de 4 y que la muestra, ¿no? La muestra y que el tamaño de la muestra en realidad es 40, ¿no? Y que la muestra es igual a 40. A ver, para que vayan viendo tal vez más bien algunas variaciones, suponer que la varianza del gasto es de 40, ¿no? Calcular mejor, ¿no? Calcular las siguientes probabilidades, calcular las siguientes probabilidades, eh, suponiendo un n igual a 20, ¿no? Un n igual a 20, otra n igual a 40 y otra n igual a 1000, ¿no? Para que vayan viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? En todos los casos converge relativamente una normal, ¿no? Y, pero, ¿qué sucede cuando tenemos más muestra y menos muestra, ¿no? Entonces, sobre esto quisiera que calculen la siguiente probabilidad, ¿no? Calcular la probabilidad, bueno, la probabilidad de que esta media, calcular la probabilidad de que esta media sea menor a 5, ¿no? Sea menor a 5. Y la otra, calcular que la media se encuentre entre, para que vayan recordando sus clases de probabilidad, que se encuentre entre, a ver, ¿dónde estás? 9, 5. Que se encuentre entre 7 y 10 bolivianos, ¿no? Que se encuentre entre 7 y 10 bolivianos. ¿No? Ya, ese que es el problema para ustedes. Nos daremos unos 10 minutos para que vayan calculando esto. Si necesitan algo adicional, me avisan para que lo muestre. Pero con esto deberían tener todo, ¿no? Ya, en la página en GitHub no está funcionando. Ya, lo voy a revisar al final de la clase, por favor. Así que es raro, Lo voy a revisar, lo voy a revisar. Debería estar funcionando, pero si no, voy a ver qué habrá pasado. De todas formas, a ver, se los voy a poner el teorema aquí abajito para que lo tengan a mano. Este es el teorema de la distribución normal, ¿no?
Es el ejercicio y aquí está el teorema de la distribución normal, ¿no? A ver si esto sube más. Y ahí, ¿no? Se conoce la media de gastos en transporte y ya, ahora sí. Ya, a ver, nos daremos unos 10 minutos, hasta las 3:24, ¿no? Si lo tienen antes, lo ponen en el chat. Si no, igual después lo vamos a resolver conmigo, ¿no? Vayan, vayan trabajando. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, sí, yo tengo que el audio está bien acá. ¿Me confirman si me escuchan? Ah, ya, gracias, sí, Sí, sí. licenciado, se le escucha. Ya, gracias, ¿no? Entonces tengo esas tres distintas normales para los tres escenarios que hemos planteado, ¿no? ¿Qué nos piden? La probabilidad de que x sea menor a 5. Entonces, por ejemplo, acá la probabilidad de que x barra sea menor a 5. Esto yo lo debería trabajar como un ejercicio de probabilidad normal, ¿no? Si esta es una normal, ¿no? Si esta x barra es una normal cualquiera, esto lo voy a poner así, debería ser la probabilidad de esta la estandarizo, z, ¿no? Menor a quién? El 5 estandarizado, ¿no? Si estandarizamos este 5, ¿qué debería ser? 5 menos su media, 9.5, dividido entre la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de esto, ¿no? La raíz cuadrada de 4 sobre 20. Ese valor lo necesito para ponerlo acá, por ejemplo, ¿no?
Cuando tengamos ese valor, tendríamos el phi de ese valor. Y esto lo buscamos en la tabla y esa es la respuesta, ¿no? En este caso. Lo mismo deberíamos hacer para este escenario y para este escenario, ¿no? El procedimiento básicamente es ese, ¿no? ¿Cuánto es 5 por... ¿cuánto es 5 menos 9.5 dividido entre la raíz cuadrada de 4 sobre 20? Este proceso de estandarización se va a hacer casi en todo lado, ¿no? En los tres, solo que la única variación va a ser este 20, ¿no? Este 20 va a ser la única variación. ¿Cuánto les sale? 5 menos 9,5 dividido entre la raíz cuadrada de 4 sobre 20. Ahí está, ¿no? Menos 10.06, ¿no? Menos 10.06, ¿sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Es una probabilidad muy baja, ¿no? Está bien. ¿Cuán probable es esto? Esto deberíamos buscarlo en el phi de tablas, ¿no? Menos 10.06. El menos 10.06 no hay, no van a ver en la tabla, no hay. En el ERE tal vez ahí podamos encontrarlo. Este va a ser muy cercano, va a ser un número muy cercano a cero, ¿no? Ahorita lo vamos a calcular con precisión. Este va a ser un número muy cercano a cero, ¿no? Aquí es simplemente estadística 1, ¿no? Donde este proceso de estandarización es el único que hay que recordar y después armar la distribución, ¿no? La distribución con la que estemos trabajando, ¿ya? Entonces, se entiende, ¿no? Se entiende esa parte, creo. En Delere va a ser mucho más rápido hacer eso. A ver, vamos a hacer medio rápido esto. Primero vamos a calcular esa probabilidad, ¿no? La probabilidad de que x barra sea menor a 5. Entonces, para eso necesitamos este valor, ¿no? Noten que en todos los casos va a ser exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Solo que este valor va a cambiar dependiendo este de acá. El 20 va a ser en otro caso 40, en otro caso va a ser 1000, ¿no? Eso lo tenemos que poner de esta forma, ¿no? 5 menos 9.5, todo este valor dividido entre, ¿no? Todo este valor dividido entre la raíz cuadrada de 4, que es la varianza de los datos, dividido entre el tamaño de la muestra, ¿no? Si lo pongo 20 acá, ese es el valor que me han dicho, ¿no? El menos 10,06, ¿no? Lo bueno de esto es que yo podría decirle aquí al ERE que este es un vector de valores. Podría tener directamente las probabilidades, ¿no? A ver si funciona. Es para 20, para 40 y para 1000, ¿no? Para esos distintos valores, estos son, ¿no? Menos 10, menos 14 y menos 22, ¿no? Menos 10, menos 14 y menos 22. Ya. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Simplemente de estos valores sacarle el penor, ¿no? El valor, el phi de tablas, digamos, ¿no? Y ese phi de tablas, en nuestro caso, simplemente en el R, por ejemplo, sería penor, ¿no? Ahí está, ¿no? Son números muy chiquitos, ¿no? Este tiene 24 ceros, este tiene 46 ceros, este tiene 112 ceros, ¿no? Es muy poco probable que pase esto, ¿no? Que pase que la probabilidad de x sea menor a 5, ¿no? Esto es prácticamente cero, ¿no? Esto es muy cercano a cero. Este es un valor muy, muy cercano a cero, perdón. Este valor es muy, muy cercano a cero. Este valor es muy, muy cercano a cero. A ver si... aproximadamente cero, ¿no? En los tres casos, ¿no? En los tres casos, ¿han visto? Es prácticamente cero, ¿no? Ustedes mismos en la tabla, ¿no? Si el valor fuera, ¿no? Está muy por debajo, aquí está en menos 3.49. Si es un valor inferior a ese, ¿cuál era la regla? Es, bueno, que es básicamente cero, ¿no? Es prácticamente cero, es aproximadamente cero.
o si es un valor mayor a 3.49, es un valor aproximadamente cercano a 1, ¿no? Ya el software estadístico nos puede ayudar para tener más precisión, ¿no? En este caso sería este, ¿no? En el siguiente, la probabilidad de que se encuentre entre 10 y 7, ¿no? Entre 10 y 7. Deberíamos hacer algo parecido, porque esto en el fondo, ¿qué va a ser? Va a ser el phi de la estandarización de 10 menos el phi de la estandarización de 7, ¿no? Ese sería nuestro resultado en este caso, ¿no? Sería algo así. Sería el phi de la estandarización del 10, que sería más o menos algo así, ¿no? A ver, 10 menos 9.5. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada entre la raíz cuadrada. Todo esto entre la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que en este caso que era 4, dividido entre los distintos tamaños de la muestra, ¿no? Este sería por un lado, ¿no? La estandarización del 10 menos exactamente lo mismo, pero la estandarización del 7. Pero la estandarización del 7. No exactamente lo mismo, pero después la estandarización del 7. Ahí está, ¿no? Con ese resultado deberíamos aproximarnos al valor de esto, ¿no? Para los casos. Ya, esto es estadística 1, así que eso lo pueden ir completando haciendo variar los valores del n, ¿no? Haciendo variar los valores del n. Ya tienen así una... en el ERE, si quisieran hacerlo más rápido, por ahí pueden ir comparando después esto con los valores de la tabla, ¿no? ¿Qué es importante notar en este ejercicio, ¿no? ¿Qué es importante notar en este ejercicio? Es la forma que está teniendo esta normal, ¿no? La forma que está teniendo esta normal, ¿no? A ver, si esta la escribimos en su forma más sencilla. En el primer caso, con un n igual a 20, esta es una normal con media en 9.5 y desviación estándar, ¿no? ¿Cuál es la desviación? La raíz cuadrada de 4 sobre 20, ¿no? La desviación estándar veremos. Eso es más interesante ver acá, ¿no? SQRT de la raíz cuadrada de 4 sobre 20, ¿no? 0.44. El otro es 4 sobre 40 y el otro es 4 sobre 1000, ¿no? 0.45, 0.32, ¿no? 0.45, 0.32, 0.45, 0.32 y 0.6, ¿no? Este es de 0.45, de 0.45, ¿está bien? 0. Como desviación, ¿no? Aquí va a estar la desviación, ¿no? de la media muestral, ¿no? 0.45. Para n igual a 40, esto es x barra, se distribuye normal con 9.5, 0.32. Y el otro es x barra para el n igual a 1000. 9.5, todos tienen el mismo centro, la diferencia es en este caso su desviación estándar, ¿no? 0.06. Pregúntase ustedes, ¿no? ¿Qué significará? ¿Qué significará en este caso que la varianza sea más pequeña, ¿no? Noten que esta desviación, bueno, esta desviación de acá, ¿no? Que es la desviación de la media muestral, ¿no? O la raíz cuadrada de la varianza de la media muestral. A medida de que el tamaño de muestra crece, se vuelve más pequeña, ¿no? Se vuelve más pequeña. ¿Qué significará eso? ¿Por qué será importante? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de esto? ¿Alguien? ¿Qué opinan? ¿Cuál será la importancia de esto?
A un n mayor se aleja más la muestra. Ya. Que se está aproximando al valor de la población. Ya. ¿Qué dicen? A ver, lo vamos a graficar esto para que se vea, ¿no? Para que vayamos viendo, ¿no? Vamos a graficar una distribución normal de norm. La media era de 9.5 y la varianza, la más grande, era de 0.45. 0.45. Ahí está esa. A ver, para verla mejor. X lim. Y de 0 a... Bueno, no, 9. Esto sería de 5 a ver, a 15 tal vez. Ya, algo así es, ¿no? Ya. Esta es la distribución, la primera, ¿no? Con normal en 9.5, con la media en 9.5 y la varianza de 0.45. Ahora veremos la otra, ¿no? Con la media en 0.32. Vamos a ver si se puede solapar. Y este le vamos a poner un color rojo. Ahora sí. Este es la mismo centro. Las distribuciones tienen todos en el mismo centro. Solo que las otras tienen una varianza mucho más acotada, ¿no? Una de 0.32, la otra de 0.06, ¿no? Esta que sea azul. Y para que se vea mejor, esto lo pondremos así. A ver, veremos si se grafica ahora sí bien. Ya. A ver así. Ya, lo más parecido, ¿no? La línea negra es la normal con más variabilidad. La línea roja con una variabilidad de 0.32. Y la azul, una normal también con una variabilidad de 0.06, más pequeña, ¿no? ¿Qué son estas distribuciones? ¿No? Es el comportamiento de la distribución muestral. No es el comportamiento de la distribución muestral, de la media. Es el comportamiento de la distribución muestral de la media. En el ejemplo de los dardos que habíamos dicho, que aquí debe estar, que hay muchas cosas que importan en los dardos. Ah, bueno, este es otro. Mido a otra materia. A ver. En el caso de los dardos, habíamos dicho, aquí están. En el caso de los dardos, habíamos dicho que importa mucho que esté en el centro. Y ese era el teorema 1, ¿no? Si recuerdan, ese era nuestro teorema 1, ¿no? Que esté en el centro. Y además es mucho mejor si, aparte de estar en el centro, están muy pegados al valor, ¿no? Están muy pegados al valor. ¿Y eso quién nos daba? La varianza, ¿no? La varianza. Mientras más pequeña sea la varianza, estos datos están mucho más cercanos al valor del parámetro, ¿no? Lo que dice ese compañero, ¿no? Se está aproximando al valor de la población de alguna manera. Estamos siendo mucho más, nos estamos acercando más, ¿no? Y es lo bueno de ese estimador de la media, ¿no? Y ahora con la distribución normal podemos ver claramente eso, ¿no? Más muestra nos asegura que la mayoría de las muestras, ¿no? La mayoría de las muestras, ¿no? Noten que la mayor parte del área azul está entre el 9, ¿qué será? 9.4 y 9.6. Está alrededor del verdadero valor. El verdadero valor, bueno, en este caso el valor estimado, ¿no? Pero lo que nos asegura las distribuciones muestrales es justamente eso, ¿no? Que es muy probable, ¿no? Es muy probable que con muestras altas, el valor que obtengamos sea muy parecido al parámetro poblacional, ¿no?
el valor obtenido sea muy parecido al parámetro poblacional. No tengamos muy poco error, ¿no? Tengamos muy poco error. En el fondo, estos valores que hemos calculado, el 0.45, el 0.32 y el 0.06, no son nada más que medidas de error de la media muestral, ¿no? Son unas medidas de error de la media muestral. Mientras más altas, más error tengo. Mientras más bajas, menos error tengo. Y ese error para nosotros es un error muestral, es decir, cuánto me estoy alejando del valor del parámetro, ¿no? Cuánto me estoy alejando del parámetro, ¿no? Y eso es lo importante en esta parte. Ya. Entonces, esa básicamente es nuestra idea del teorema del límite central. No sé si tienen comentarios, preguntas hasta esta parte. Todo claro. Ya. A ver, de manera general, ya de manera general para otro tipo de parámetros, ¿no? Para otro tipo de parámetros, como la diferencia de medias, la proporción y otros, ¿no? Existe el equivalente en el caso del teorema del límite central para esas medidas. Siempre y cuando estemos trabajando con una media, esto va a ser posible de aproximar, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, para la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias, ya para terminar esta clase, ¿no? Si tenemos dos poblaciones, una población 1, una población 2, y estamos interesados en el promedio poblacional, ¿no? En el mu de x1, en el mu de x2, ¿no? Si estamos interesados en el parámetro poblacional, y además conocemos las varianzas, ¿no? Conocemos las varianzas de estas poblaciones, ¿no? Conocemos las varianzas de estas poblaciones. Podemos decir exactamente lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? Podemos decir exactamente lo mismo que habíamos dicho antes. Para empezar, ¿no? La diferencia de medias, ¿no? El estimador de la diferencia de medias es un estimador insesgado, ¿no? Es decir, esto se cumple, digamos, ¿no? La esperanza de x barra 1 menos x barra 2 es igual a mu de x1 menos mu de x2. Esto es básicamente utilizar el principio que ya habíamos visto antes, ¿no? Solamente que estamos trabajando para dos poblaciones. Y la suma de las diferencias, ¿no? La varianza del estimador de la diferencia de medias, la varianza de la diferencia de medias es igual a la suma de las varianzas de cada una de las medias, ¿no? Esta es la varianza de esta media, esta es la varianza de esta media, ¿no? De la media de la población, ¿no? La varianza de la diferencia de medias es igual a la suma de las varianzas de medias. Ahora, esto siempre y cuando supongamos que las poblaciones que estamos estudiando son independientes, ¿no? No tienen ningún tipo de relación, ¿no? La demostración de esto es muy similar a lo que se ha visto en el teorema 1, por ejemplo, ¿no? En el teorema 1 antes del límite central, ¿no? Simplemente se distribuye el operador esperanza de x1, la esperanza se distribuye en la suma o en la resta, y esto es como recordar el teorema 1, ¿no? La esperanza de x barra 1 converge a mu de x, ¿no? Es aquí el 1 es olvidarse, es x1. Estamos viendo una población en particular, ¿no? Lo mismo con la esperanza de x barra 2, mu de x2, ¿no? Y para el caso de la varianza algo similar, ¿no? En cualquier caso las varianzas se restan, perdón, en la diferencia o la suma siempre las varianzas se suman, lo único que se resta o el signo único que influye es si hubiera algún tipo de relación entre estas dos poblaciones para la covarianza. Como no hay ninguna relación porque asumimos que son variables independientes, la varianza se puede distribuir en ambos, ¿no? Varianza de x barra 1, varianza de x barra 2. La varianza de x barra 1, imaginemos que es una sola población, es sigma de x sobre n, ¿no? Como es de la población 1, sigma de x1, n1. Lo mismo con la varianza de x2, sigma de x2, n2, ¿no? Es como una demostración así por copia del teorema 1 que ya lo habíamos visto en la anterior clase. Y de la misma forma existe la forma, ¿no? La forma del estimador, bueno, del teorema del límite central para esta diferencia de medias. Si estamos interesados en la diferencia de medias, podríamos también concluir que la diferencia de medias, a medida de que el tamaño de la muestra crece, ¿no? El tamaño de la muestra crece, en este caso de ambas poblaciones, es decir, tanto N1 como N2 son, por decir, mayores a 30, entonces podemos verificar que esto sí existe, ¿no? Esto sí se cumple.
La diferencia de medias se distribuye como una normal, de tal manera que tiene su centro en el parámetro y su varianza es la varianza de esta diferencia de medias, ¿no? Que viene de este resultado anterior, ¿no? Entonces es como una generalización siguiente, es una generalización siguiente de lo que habíamos visto con las medias, ¿no? De lo que habíamos visto con las medias. Tal vez en este punto lo más interesante va a ser trabajar con las proporciones y con el estimador de la varianza. Eso yo estimo lo vamos a poder hacer la siguiente clase, ¿no? Entonces, a ver, ya pensando en las fechas de los exámenes, ¿no? Con esto terminemos la clase de avance de hoy. Lo que quisiera retomar con ustedes es la fecha del próximo, la fecha del examen, ¿no? La fecha del examen. A ver, ahí está el calendario. Nosotros vamos a terminar el 14, es el avance, eso es muy, muy seguro que llegamos al 14 con el avance necesario para la evaluación, ¿no? Necesario para la evaluación. Así que la fecha tentativa para el examen sería el lunes 19, el próximo lunes, ¿no? Pensando igual que el miércoles 21 es feriado, entonces sí, habría que nomás procurar que el examen sea el lunes 19, ¿no? No sé si tiene tal vez alguien algún comentario, una consulta sobre eso. Lo que yo haría es entre hoy o mañana, bueno, hasta el miércoles, bueno, sí, entre hoy y mañana voy a ir a la universidad a averiguar el tema de las aulas, ¿no? Dado que el examen tiene que ser presencial, ¿no? Se podría dar bien. El examen tiene que ser presencial por normativa, ¿no? La resolución es que las clases con muchos estudiantes puede ser virtual, bueno, tiene que ser virtual, con mayores de 60 estudiantes, más de 60 estudiantes, pero los exámenes tienen que ser presenciales. Así que eso, a ver, ya. Otra opción sería ponerlo en un sábado, ¿no? Que yo puedo averiguar si hay disponibilidad de aulas en un sábado, ¿no? Puedo hacer esa solicitud, ¿no? En ese caso, posiblemente el examen tal vez no sea el 16, tal vez puede ser el 23, digamos. Bueno, perdón. Este sábado creo que sería muy pronto para ustedes porque van a estar muy cerca la fecha del 14. Podría intentar que sea el sábado 17, ¿no? Podría intentar, ¿no? Depende mucho de la disponibilidad de aulas de la casera. Y en todo caso, si no fuera el 17, podría ser el 24, ¿no? Y así la semana del 19 seguimos con el avance normal, ¿no? Incluso tal vez aprovechando el feriado, este avance va a ser más introductorio el del 19, ¿no? Sí, sería 24, digamos así, muy, muy en la mañana, digamos, ¿no? Así tipo 8 a 10 o 10 a 12, ¿no? 8 a 10, mucho, mucho más. O bueno, no sé. Igual va a ser un examen un poco corto, ¿no? O sea, va a ser un examen que dure a lo mucho así una hora, y con la idea de no tenerlos mucho tiempo en un ambiente, ¿no? Tanta gente, así que igual el examen voy a tratar de que sea relativamente más corto para que puedan resolverlo, ¿no? En un tiempo mucho más corto, ¿no? Ya. A ver, les voy a avisar entonces. Tentativamente podría ser el 19 o el 24. No sé si tienen alguna objeción. Bueno, el 19 serían horarios de clase, ¿no? El 19 serían horarios de clase. Y la otra opción sería hacerlo un sábado 24, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene tal vez conflictos con el sábado 24? Claro, no, la idea sería que sábado sea de 8 a 10. Tienen examen, ya. El 19 de todas maneras se mantendría el horario de este, ¿no? De la clase, así que ahí no deberían tener muchos choques de horarios, pero el tema del examen sería el problema. Ahora, sobre la fecha igual, ¿no? Ya estaba fijada para el 19, ¿no? Si el 24 no pueden, ese sí es un problema. Bueno, si los sábados de 9 a 10 no pueden, sí sería un problema. La otra opción sería ponerlo de 10 a 12, ¿no? El sábado. A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien no podría sábado de 10 a 12, tal vez? Sábado de 10 a 12.
Sábado 24 de 10 a 12, alguien no podría de los que están ahora. Claro, ahí tiene uno de sus compañeros clases, ¿no? Eso es lo más complicado. Ya, ya, tenemos nomás que mantener el horario de clases, entonces tenemos que nomás mantener el horario de la materia. La otra opción es tratar de patearlo hasta el 26, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Hasta el lunes 26, si es que el lunes 19 es demasiado pronto, ¿no? Ya, haremos entonces eso. A ver, nosotros vamos a formalmente hasta el 19 incluso podemos darnos para algunos ejercicios y algo, así como el 21 seguramente va a ser feriado, el 26 daríamos el examen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Es un buen tiempo. A ver, lo que me preguntaban algo del auxiliar, por si acaso no, o sea, entiendo que no, no hay auxiliar de la materia todavía. Creo que hay un tema administrativo que están resolviendo en la carrera de estadística, que es los que dan los auxiliares. Así que no tengo novedades respecto al auxiliar. Sé que están todavía en trámites. Tengo otra materia igual donde la auxiliar se ha presentado, pero igual no están pasando clases porque todavía no les han arreglado el programa administrativo. Entonces, yo estoy casi seguro que no vamos a ver, no vamos a tener auxiliar este primer semestre, ¿no? Eh, Así que eso puede ser un problema. Mi recomendación es que vayan resolviendo los ejercicios del texto, ¿no? Muchos de los ejercicios del examen van a ser muy parecidos a los ejercicios del texto, ¿no? Así que con eso pueden ir avanzando. El día lunes 19 tal vez podemos hacer algunos ejercicios así de repaso, ¿no? Manera de práctica. No mucho tiempo porque nuestro avance está bien, bien marcado, si no nos vamos a atrasar en los próximos temas. Y ya con eso, ¿no? El texto guía está en el este, ¿no? Está en la punta de la materia. Es el libro de Montgomery de... A ver, ahorita... no lo tengo a mano. Aquí está. Es de probabilidad y estadística para ingeniería y administración de Montgomery, ¿no? De Williams, de Hines y Montgomery, ¿no? Si no me equivoco, está, igual se puede conseguir el libro en PDF, ¿no? Pero está en el este, está en referencia, si no me equivoco, está en el Classroom, igual lo he subido, si no me equivoco. Pero está ahí, revísenlo por favor, ¿no? Revisen los apuntes anteriores. Ah. Entonces, con eso terminaríamos. Estamos quedando que el 26 sería nuestro primer parcial, ¿no? El 26 de septiembre sería nuestro primer parcial. Yo voy a ir averiguando el tema de las aulas, pero sí, en todo caso sería el 26 de septiembre. Ya. Entonces ya con eso nos vemos el día miércoles ya para ir viendo los últimos puntos de este tema, ¿no? Ya, el enlace de los apuntes, lo voy a revisar, lo voy a revisar. Si no sé qué habrá pasado, estaba bien hasta hace un tiempo. Lo voy a revisar, lo voy a revisar y les aviso. Ya. Nos vemos entonces. Chao, chao, hasta el miércoles. Nos vemos, chao, chao.